definir el problema que tiene la familia gestante en Colombia no es sencillo por varias razones. La primera de ellas es que nosotros en Colombia no hemos tenido un enfoque familiar de la gestación. El enfoque tradicional que hemos tenido en el país ve a la gestante como una unidad aislada y la atención que brindamos a la gestante no ha tenido hasta ahora ninguna atención que incluya su núcleo familiar. Este es un sesgo y un error que no solamente se comete en Colombia, se comete en muchas regiones del mundo, pero nuestro país está relativamente atrasado en un enfoque que considere la gestación como un proceso colectivo y no solamente como un proceso individual. De eso se derivan muchos más errores. Uno, el más importante, es que la atención que nosotros le damos a la gestante es una atención individualizada. La gestante es atendida entre nosotros por un modelo que privilegia la atención médica y nos centramos casi que exclusivamente en atender a la mujer gestante como si fuera un individuo aislado de su familia y de su sociedad en un consultorio donde nosotros los médicos revisamos la parte biológica y los aspectos casi que fisiológicos y orgánicos de la gestación y no le prestamos mucha atención a lo que son los aspectos familiares y sociales. Tampoco es culpa de los médicos, es culpa de un sistema que ha establecido la atención médica con esas características, de manera que no habría que culpar al médico porque haga ese tipo de atención, casi que mucho de lo que yo les estoy diciendo es producto de las mismas quejas que los médicos hacen sobre la forma como deben atender a las gestantes. Es un error que no es culpa del gremio médico, sino de la forma como le brindamos atención a la gestante. Ese es un gran error. El otro error que se comete es que muchos de los factores que comprometen y arriesgan el futuro de la gestante y el futuro del producto de la gestación del recién nacido no se resuelven solamente desde el consultorio. El problema de la crianza, el problema de la nutrición del niño, el problema del acompañamiento que tiene el niño, es un problema que se resuelve en familia y eso no lo estamos abordando desde la perspectiva individual. Igualmente, muchas de las recomendaciones y de las intervenciones que toma el médico en el consultorio, muchas de las cuales son muy sabias, es decir, el médico se preocupa por hacerle bien a la gestante como individuo, no tiene en cuenta que la mayoría de los riesgos a los que se enfrenta la gestante no son controlables por ella misma, son controlables desde el sistema familiar. Si no se involucra a la familia en la atención a la gestante, ella misma, ella solita no va a ser capaz de resolver todas esas inquietudes. En buena hora, muchas organizaciones a nivel internacional nos están llamando la atención sobre la necesidad y la urgencia de dar un enfoque nuevo a la atención de la gestante que involucre a las familias. Otro de los errores que se comete por ese enfoque es que tenemos muy poca información sobre lo que son las necesidades de la gestante desde el punto de vista familiar. Esa escasez de información se deriva en que no recogemos buenos datos que nos permitan hacer buenos diagnósticos sobre lo que necesita la familia y su entorno familiar. Entonces, si ustedes le preguntan a los equipos de salud cuáles son las necesidades de la familia de la gestante, no vamos a tener buenos datos que nos permitan resolver ese problema. Sin embargo, a pesar de que no contamos con buena información sobre las necesidades del grupo familiar de la gestante, la información que tenemos nos permite identificar algunos aspectos que son críticos. Uno de ellos, muy importante, ya sabemos en muchos países y por muchas investigaciones que uno de los determinantes más importantes que definen el futuro de la gestante y el futuro del recién nacido se refiere a las condiciones económicas. Unas condiciones económicas que no se limitan al ingreso de la gestante, que se limitan al ingreso que distribuye la familia en la atención de la gestante y en la del producto de la gestación. La nutrición de la gestante, la atención que ella va a requerir por el hecho de que las demandas y las exigencias de su mismo organismo y de su estado le van a implicar desvincularse de algunas actividades y asumir otras responsabilidades y limitarse en algunas acciones, implica también que la familia destine recursos adicionales para atender su salud y atender sus necesidades durante la gestación. Con esa información ya es suficiente para que nosotros tomemos una decisión. Un programa de atención a la gestante que se limite a la atención médica desde el hospital va a ser muy limitado. La atención a la gestante tiene que cubrir también
el respaldo que la sociedad le da desde la perspectiva económica, desde la perspectiva psicológica. La gestante tiene una cantidad de expectativas frente a la gestación. Algunas de esas expectativas son muy positivas y necesitan refuerzo para ayudar que la gestante canalice adecuadamente sus proyectos durante la gestación y saque adelante la gestación como una de las experiencias más importantes que ella va a desarrollar durante todo el curso de su vida, pero también expectativas que son angustiantes para la gestante. La gestante puede tener en algunos momentos temores sobre su mismo futuro y el futuro de su recién nacido, de su próximo hijo, que también requiere atención. Se requiere también pues una atención psicológica que muchas veces no podemos dar desde el hospital porque el enfoque médico no le ha dado suficiente importancia a esta característica. Requiere también ayuda y apoyo por parte de su núcleo familiar, un apoyo que va desde lo elemental, a ayudarle en las acciones cotidianas. Muchas de las gestantes ya han sido madres previamente, muchas de ellas son esposas y tienen en sus hogares responsabilidades que son inaplazables o juegan un papel importante dentro de lo que es la supervivencia y las actividades cotidianas de su hogar, en lo que se refiere a preparar la alimentación, en luchar por sacar adelante el resto de sus hijos. Entonces, las gestantes también tienen como requerimiento el apoyo de un núcleo social. Hay también otras inquietudes que las investigaciones nos van revelando. Una tiene mucho que ver con algo que en otros conferencistas les han llamado la atención. Es que hemos visto que muchas de las gestantes que atendemos en los hospitales y que atendemos en los servicios, en el control prenatal, nos refieren que su embarazo no fue planificado. Es decir, que se están enfrentando a un embarazo que se atraviesa dentro de su proyecto en la vida, a pesar de que muchas de las mujeres hoy planifican y definen en qué momento tener sus hijos. Muchas madres, muchas gestantes que van a nuestras consultas nos dicen que ellas no habían decidido tener ese hijo y que ese hijo se aparece en un proyecto de vida. Esto es preocupante. Esto es preocupante porque algunos estudios sugieren que esas mujeres que no habían planificado el momento oportuno, más adecuado para tener sus hijos dentro de su vida familiar, pueden tener muchas más dificultades para sacar adelante su gestación. Eso también sería una necesidad de la gestante que habría que tener en cuenta, y no es responsabilidad solo de la gestante, es también de su núcleo familiar. Pues yo resumiría diciendo que bienvenido a un enfoque que se preocupe por la gestación desde la perspectiva colectiva, que eso nos ayuda a superar un error, que es un error seguir insistiendo en atender a la gestante como un individuo aislado del grupo, que hay que insistir en abrir camino en nuevas modalidades de atender la gestación, que involucre no solamente a la pareja, sino que involucre a los parientes y al núcleo familiar y al núcleo de vecinos que rodean a la gestante. En buena hora, este proyecto que pretende reivindicar una visión colectiva, una visión más de grupo, que le haga justicia a un hecho tan valioso para la sociedad como es la gestación de una mujer y de un hogar.